Y quiero que vaya rápido a la escritura, a el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 12. Filipenses 4, 12. Le damos gracias. ¿Cuántos pueden darle gracias a Dios por su familia y por lo que Dios va a hacer en su casa? Amén. Así que Filipenses 4:12 dice algo muy, muy poderoso. Y dice: sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia, y he aprendido a vivir en cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, y a tener de sobra como a sufrir escasez. Quiero que me pongas la otra traducción que tenemos, y mire cómo dice esta traducción, y dice: no que ya lo haya alcanzado, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello para lo cual también fui llamado por Cristo Jesús. ¿Qué dice Filipenses 4:12? A ver, déjeme ver si está aquí bien, o es Filipenses 4:2. Dice: no que haya alcanzado. Filipenses 3:12, perdón. Mire qué dice Filipenses capítulo 3, versículo 12. Dice: no que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto. La palabra perfecto, ahí es la palabra griega que significa telios o telio. Dice: sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Levante su mano y diga: estamos en un tiempo donde necesitamos urgentemente un avivamiento, pero más que un avivamiento, dile: necesitamos un cambio y una transformación en nuestro carácter. ¿Por qué en el carácter? Porque lo que va a sostener todo lo que usted haga en la vida va a ser su carácter. ¿Está aquí conmigo? No estamos hablando del poder, no estamos hablando de la unción, sino estamos hablando del carácter. Los dones, la unción, por ser de Dios, es perfecta. Ya Dios se la dio. Usted no tiene nada que hacer para que sea perfeccionada. Pero nosotros no nacemos con carácter, sino el carácter se va formando en nuestras vidas. Por eso dice ahí el apóstol Pablo, y dice: no que ya lo haya alcanzado, ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. ¿Por qué dice prosigo? Porque en la vida nunca acabamos de crecer, y todo lo que vivimos en la vida simplemente Dios lo está usando para formarnos ese carácter y ese dominio propio. Si nosotros como iglesia, como cristianos, como seres humanos, no tenemos dominio propio y no tenemos carácter, estamos tronados. No somos lo que sabemos. No impartimos lo que sabemos, impartimos lo que somos. ¿Está aquí conmigo? Por eso es que allá afuera usted puede saber mucho, pero de lo que van a hablar de usted no es de lo que sabe, sino de cómo es usted. ¿Sí o no? Por eso hay gente que ni siquiera cree cuando usted ya cambió. Y dice: si yo sé quién es esa persona. ¿Sí o no? Entonces, hoy en día existe una gran escasez de cristianos con un carácter cristalino, íntegros, y la mayoría están todavía, así está muy bien, no me lo muevan nada, así está perfecto. Ok, pero así la imagen no lo mueva nada, porque luego me veo muy pegado a la pantalla. Hoy en día existe una gran escasez de cristianos con un carácter, está aquí conmigo, cristalino, íntegros, y la mayoría están todavía contaminados con la falta de valores del mundo.
Pero en el reino de Dios, los parámetros del mundo no funcionan. Necesitamos el carácter y la mentalidad de Cristo. O sea, hoy el problema en la iglesia no es la gente que sabe citas bíblicas o que asista a una iglesia, sino que al no hacer cambios y transformaciones en su vida, seguimos manifestando otros principios, otros hábitos que nunca glorifican el nombre del Señor. Usted ve como hoy la gente miente fácil, la gente abandona el propósito fácil. ¿Por qué? Porque no hay un temor de Dios. ¿Sí o no? Así que vamos rápido a Proverbios capítulo 11, versículo 1. Ahí le mandamos saludos a los que se están conectando. Gracias por conectarse. Y quiero que vean lo que significa el tratar de hacer creer que tengo algo que no tengo. Y dice, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. ¿Qué significa eso? Acuérdese que esto es una clase. Lo primero que usted tiene que entender es que el Señor dice, toda aquella persona que dice que es madura, que dice que ya creció, que dice que es fiel, que dice que está totalmente comprometida, pero su vida y sus frutos son totalmente ajenos a lo que dice, delante de los ojos de Dios es una abominación. Yo no sé si me estoy dando a entender. Porque usted puede decir que usted es el santo enmascarado de plata, que usted es el santo de los últimos días, ¿sí o no? Pero el Señor sabe en realidad quiénes somos. O sea, mire, usted puede engañar a todo mundo, pero a la única persona que usted nunca va a poder engañar es a Dios. 2, a usted mismo. Por eso ahí dice, el peso falso es abominación. O sea, fíjate esto, cuando nosotros nos creemos perfectos, cuando nosotros nos creemos sin errores, cuando nosotros decimos no y juzgamos y decimos no, y esa familia vive así y asado, Dios dice, te estás echando un peso falso y delante de mí eso es abominación. ¿Por qué es abominación? Porque el Señor dice, todavía ni tú eres perfecto, pero ya estás viendo los errores de otros. Por eso dice, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada al Señor. ¿Qué es eso de pesa cabal? Es que si el Señor sabe de qué cojeamos, nosotros más que sentirnos mal, tenemos que trabajar en las áreas que no estamos siendo correctos. Pero no podemos engañarnos y decir nosotros, no, a mí si me ofenden, yo perdono rápido. Y eres el que se fue de la iglesia porque lo sentaron en la silla que no querías. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces usted ha dicho, uy, a mí si me saluda, no me importa? Pero el día que le pasa, usted llama a la línea HOT, que diga la línea de la oración, reporta a todo mundo, llama a derechos humanos, se queja con todo mundo. ¿Por qué? Porque se está echando un peso falso. Por eso la gente a veces nos usa a nosotros como ejemplo y dice, no que es cristiano, no que es aquello, no que ellos no mienten, porque nosotros en lugar de mostrarnos cómo somos, no para disculparnos, sino para trabajar, que inventamos cosas de nosotros que todavía no son reales en nuestra vida. Y eso tiene que ver con el carácter. Por eso el versículo anterior de Filipenses 4:12 dice, no que ya lo haya alcanzado. Nótese que un hombre del calibre del apóstol Pablo, de Rab Shaul en hebreo, él mismo dice que no es que él ya lo haya alcanzado, sino que sigue trabajando para llegar un día a la estatura del varón perfecto. El problema de esto y de no reconocer que no somos todavía telios perfectos es que nos echamos pesos que nosotros mismos no podemos llevar. Ni uno está aquí conmigo. Y que nos volvemos piedra de tropiezo para la gente que viene.
Porque siempre la tendencia que cuando fallamos, en lugar de creer que Dios nos puede levantar, nos sentimos los peores pecadores porque nos hemos mentido y hemos creído que aquí están los santos, que aquí están los perfectos, que aquí están los que no huelen feo. Pero si usted mira al de al lado, si pudiese ver los cuernos que tiene, si pudiese ver los errores que tienen, pero lo que a usted lo hace valiente es que a pesar de todas sus fallas, ni uno aquí, todos aquí están los perfectos, a pesar de tus fallas, a pesar de tus caídas, a pesar de tus horrores o errores, tú dices, pero yo me mantengo creyendo que el que comenzó la buena obra la va a terminar en mi vida. Porque aquí no es, quiero que usted comience con esto, aquí no hay ni un perfecto. Es más, el más imperfecto aquí soy yo. Por eso Pablo decía, si alguien dice que no peca, miente. Porque todos pecamos de alguna forma u otra, desde que dudamos, pecamos. Desde que pensamos mal, ya pecamos. Desde que actuamos sabiendo que es lo correcto y no lo hacemos, también ya pecamos. Entonces, aquí usted no vino porque usted es perfecto. Usted vino porque usted es el más imperfecto, pero que tiene el deseo de crecer, de salir adelante, de ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, pero no todas las batallas se ganan. El mismo Señor Jesucristo dice algo que me vola la cabeza a mí, y dice, y por lo que padeció, aprendió la obediencia. No que Él no sabía obedecer, pero no es lo mismo estar en el cielo, donde la obediencia es un dulce, a llegar a la tierra donde no estamos acostumbrados a obedecer, si no tenemos una ganancia. Espero que alguien lo esté agarrando. Mire, porque cuando usted le dicen, lo invito acá y yo le voy a disparar y aparte le vamos a pagar, usted ahí sí obedece. Pero cuando le dicen, no va a haber pago y al contrario, usted va a pagar su pasaje. Porque solo obedecemos cuando nos es a nosotros ventajoso que vamos a ganar algo. Espero que alguien lo esté agarrando. Entonces, lo que hoy yo le quiero hablar es que Dios desde hace unas semanas, 2 semanas, está trayendo una transformación en nuestra vida. Ya nos habló acerca de la transformación de la mente. ¿Cuántos se acuerdan? Que somos el resultado de lo que pensamos. El domingo le hablé acerca de la transformación del corazón de incredulidad. Y hoy le quiero hablar acerca de la transformación del carácter. Usted y yo llegamos a la iglesia como ese gato, ¿sí o no? Pero dentro de nosotros hay un león que está a punto de rugir, que está a punto de salir, pero que de aquí en lo que llega a convertirse hay algo que nadie quiere: proceso. Y ese proceso lleva consigo caídas, desilusiones. Pero hay 2 formas: o me muero ahí, o me levanto y conquisto lo que Dios me ha dicho. ¿Alguien está aquí conmigo? Así que se está hablando de la balanza como figura de medida entre el carácter y el carisma de una persona. Cuando dice el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada ¿a qué? A Dios. Cuando el carácter de una persona está fuera del balance con su carisma, inevitablemente va a traer deshonra a Dios. Se lo explico. ¿Qué es el carisma? La palabra carisma viene de la palabra charis, gracia. Es lo que Dios te da. Haz de cuenta que cuando usted está haciendo un pastel y al final le ponen la cereza. Es como el arreglo para lo que no es perfecto, se vea bonito. Es más, muchos de ustedes necesitaron de mucha gracia, si no, no se hubiera casado. Porque usted dice, la verdad, soy feo. Ni una mela aquí. ¿Cuántos de ustedes ha visto una muchacha guapa con un feo? Y usted dice, ¿qué le vio? 2 cosas: o tenía dinero, o Dios se le pasó la mano de la gracia.
no lo está entendiendo. Entonces, ¿qué es carisma? Ojo, carisma es un don dado por Dios, por ejemplo, el don de predicar, de enseñar, de cantar, etc. ¿Qué es carisma? Un don que Dios, ¿qué? Te lo dio. A cada uno le puso un don distinto. No todos son iguales. También carisma tiene que ver con las habilidades y el potencial que hay en nosotros. Aquí es donde quiero cortar tantito. Si Dios lo dio, el hombre no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque hay iglesias que cuando usted sale de ellas, dice, Dios te va a maldecir. No hay nada más equivocado que eso. Es cierto que la desobediencia trae consecuencias, pero lo que Dios te dio, nadie te lo puede quitar. Porque la misma Biblia dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que ya te dio. Espero que alguien esté aquí conmigo. Pero entonces, ¿por qué a la gente le va mal? Porque activa la desobediencia. Pero ningún hombre tiene la facultad de maldecir a otro. Solo le corresponde a Dios. Ni uno lo está creyendo. Espero que alguien lo agarre. 2, al ser dado por Dios, Dios te lo da según tu llamado y la capacidad que vas a tener para desarrollarlo. Ojo, ¿por qué digo esto? Porque yo no puedo pretender tener los mismos resultados que Gabriel si el don de él tiene otra medida. Por eso la Biblia dice que a unos les dio 3, a otros le dio 5 y a otros le dio 1. Porque Dios reparte según tu propósito y la medida que tú vas a desarrollar en ese llamado. Por eso yo no me puedo comparar con nadie, ni querer ser como nadie, porque probablemente mi medida o le queda grande o quedo corto. Y al no entender esto, me voy a crear una frustración. Ni uno me está entendiendo. O sea, hay iglesias que Dios le dio una medida de ser miles. Hay iglesias que le dio una medida de ser cientos. Hay iglesias que Dios le dio una medida de ser 50. El de 50 es tan exitoso como el que tiene 1000, porque cada uno va a dar el fruto según su medida. Por eso yo me atrevo a decir esto. Para muchas personas que creen que el respaldo de Dios está por las almas que tienen, todos ellos descalificarían a Jesucristo. Porque la iglesia de Jesucristo solo fueron 12 y uno se le chispó. Hasta el mismo Señor Jesucristo tenía su Judas. ¿De cuánto fue la iglesia de él? De 12. Nunca le creció a 50. Pero lo seguían multitudes. Sí, pero no eran discípulos. Él solo caminó con 12. ¿Y su éxito fue grande? Porque usted y yo somos el resultado de eso. Pero entonces, no diga, ese cómo Dios lo usa, porque el que se llevó mucha gente y no estaba bien fue Satanás. A él lo siguió la tercera parte del cielo. Entonces, si vamos a respaldar a alguien por almas, el diablo sería más grande que cualquiera de nosotros. Porque imagínese que vació el cielo. Imagínate el nivel de gracia, de favor, de influencia que manejaba Luzbel, que dividió el cielo. Ni uno está aquí conmigo. Entonces tampoco podemos medir por la gente que tiene si es de Dios o no es de Dios. Pero sí podemos por algo medir, por los frutos de su persona. Porque usted me puede sonreír, puede decir, qué pastor, pero ¿qué dirá mi esposa? ¿Qué dirán mis hijos? Ni uno me está entendiendo. Entonces, ¿vamos entendiendo? Diga conmigo, el carisma, dile, es un don que Dios me ha dado. Dile, ¿dónde están mis habilidades
y el potencial que Él me ha dado. Dile, dile que está a tu lado. Dile, estos son regalos de Dios y no tuvimos nada que hacer para recibirlos. O sea, usted no tuvo ni que orar, ni que congregarse. Todos, aunque no se congregue, tiene un don, tiene un talento, que cuando lo descubre, se vuelve millonario. La vida le cambia, es feliz, porque está haciendo lo que Dios lo mandó hacer. Está aquí conmigo. Ahora, ¿qué es carácter? ¿Qué es la clase? El carácter, número 1, es el asiento moral de una persona. Es la vida interna. En otras palabras, es lo que en realidad es esa persona. Es la combinación de las cualidades que distinguen a una persona, ojo, y se demuestra en sus acciones cuando están bajo presión. Quiero romperle algo erróneo que usted ha creído. Y cuando usted veía a alguien que tenía un genio de madre como su esposa, como su esposo o su mamá, usted decía, es que esa mujer es de carácter. Eso está equivocado. El carácter no tiene que ver con una falta, ¿está aquí conmigo? ¿Está aquí o no? De ira. Carácter es que al contrario, es una persona que tiene resistencia. Sabe contar a 10 y si puede llega hasta 1000. No es de carácter la que explota. Eso es tener un demonio. Cuando usted decía, es que heredó el carácter de mi abuelo. Sí, los dos estaban igual de endemoniados. Y ya vimos que se puede pasar a los bisabuelos, los abuelos, sí se acuerdan, ¿no? Pero no estamos hablando de eso. Pero quiero que usted sí lo entienda. Carácter no tiene que ver con mal genio. Al contrario, una persona con carácter es aquella que tiene un control, un dominio propio y no explota cuando está bajo presión. Al contrario, pareciera que le encantan esas situaciones. Ni uno está aquí, ya todos estamos descalificados aquí. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es carácter? Diga conmigo, es el asiento moral de una persona, es su vida interna. ¿Usted quiere saber quién es? Mire el carácter. ¿Está aquí conmigo? Finalmente podemos definir el carácter como la suma total de todas las cualidades positivas y negativas de una persona. Ahora, ¿cuál es el carácter de los hombres de los últimos tiempos? O sea, Dios dejó escrito en su escritura cómo iba a ser el carácter de la gente de los últimos tiempos. Y usted lo encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 1. Rapidito, ayúdame, que me tengo que ir a orar porque estamos en la final ya y está buena la batalla. Mire qué dice. 2 de Timoteo 3, 1. Vamos a leer del 1 al 4. ¿Cuál es el carácter de los últimos tiempos de los hombres? ¿Está aquí conmigo? Aquí está, dice, también debes de saber esto, que en los postreros días, que ya son estos, dice, vendrán tiempos peligrosos. Siguiente versículo. Porque habrá hombres, ahí la palabra hombres es mujer y hombre, dice, habrá hombres, número 1, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, versículo 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Siguiente versículo. ¿Qué dice? Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que Dios. Siguiente versículo. Que tendrán apariencia de ser buenos, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. ¿Cuántas características tienen? Son 18. Y si lo divides entre 3, 18 entre 3, ¿cuánto da? Serían 6, 6, 6. ¿Y ese número cuál es?
¿Sí o no? Dio 18 características de los hombres de los últimos tiempos. Si lo dividimos entre 3, da 18. ¿Sí o no? Perdón, 6. Y 6, 6. Y ese es el número de la bestia. ¿Sí o no? Ahora, aparte de eso, si usted divide 18 entre 3, perdón, entre 6, ¿cuánto es? 3. ¿Qué representa ese número 3 también? Espíritu, alma y cuerpo. Son las señales del espíritu del anticristo. ¿Está aquí conmigo? Número 1, dice que son amadores de sí mismos. ¿Qué significa eso? Es gente que solo busca el beneficio personal. Es egoísta y en su corazón siempre está la expresión de yo soy primero. 2, dice que hay ingratos. ¿Qué significa? Que carecen de sentimientos de gratitud. ¿Está aquí conmigo? Traidores, personas desleales e infieles a Dios y a sus líderes. Tienen la conciencia cauterizada. No saben distinguir entre lo bueno de lo malo por causa de su continuo pecado. Son seducidos por espíritus malos, dieron lugar a que el enemigo los sacara de la verdad. ¿Cuántos están aquí conmigo? O sea, ¿cuántos de ustedes en los últimos meses se han encontrado con personas de ese tipo? Porque es el tipo de persona de los últimos tiempos. Pero todo está arraigado en el carácter. Cuando no hay carácter, no se tiene la templanza ni el dominio propio, y entonces venimos a hacer cosas que no están de acuerdo a lo que Dios dice. Espero que alguien lo esté agarrando. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el carácter y la personalidad de alguien? ¿Qué es personalidad? La personalidad es el temperamento con el cual fuimos creados. Nacimos con él, nos fue dado por Dios. Nadie o nada puede cambiar el temperamento, porque esa es parte de nuestra identidad. ¿Estamos de acuerdo o no? Hay 4 tipos de temperamentos. Número 1, los coléricos. 2, el melancólico. 3, el flemático. Y 4, el sanguíneo. Cada persona tiene un poquito de cada uno, pero siempre hay 2 de ellos más acentuados que los otros. Dios no está interesado en cambiar su temperamento, pero el Señor sí quiere moldear el carácter con que maneja su temperamento, para que se conforme a la imagen de Cristo. ¿Vamos entendiendo o no? Levante su mano y dígame si me está entendiendo. Ahora, fíjate, vamos a ir viendo cada uno de esos, porque estamos hablando del carácter. ¿Cuántos de esos 4 temperamentos podemos tener? Podemos tener los 4 en porciones pequeñas, pero 2 de ellos van a controlar o ser más digamos que se manifiestan más en nuestra vida. Por ejemplo, el colérico, sus debilidades es el enojo y la hostilidad. La esposa del colérico generalmente le tiene miedo. El colérico da portazos, está aquí conmigo, y es cruel. Ahora, ¿cómo es el melancólico? Es negativo, pesimista y crítico. También es egocéntrico, es muy vengativo, y una de las características más prominentes se refiere a los vaivienes de ánimo. Es mártir por naturaleza. ¿Está aquí conmigo o no? Ahora, ¿cómo es una persona con temperamento flemático? Sin interés, lento, ocioso, sí trabaja pero siempre regresa cansado, actúa mezquino, avariento, son terco. ¿Está aquí conmigo? Ahora, ¿cómo es el sanguíneo?
es, número 1, indisciplinado, falto de voluntad, inestable emocionalmente, llora por cualquier cosa, guarda mucho rencor y sufre mucha inseguridad. ¿Alguien está aquí conmigo? Ahora, anote esto. Todo inmaduro siempre dirá que no hay amor cuando está siendo corregido. Note algo bien importante, que toda crítica hacia una iglesia nunca va basada en decir que no hay fe, sino lo que siempre se dice es, en esta iglesia no hay amor. ¿Por qué? Porque desde que tenemos un carácter erróneo o equivocado, vamos a confundir todo el significado del amor, por ejemplo, el significado de la fe, el significado del compromiso, el significado de la verdad. ¿Por qué? Porque no tenemos un carácter desarrollado. ¿Cuántos están aquí conmigo? No lo veo convencido. ¿Habrá alguien que sí está aquí conmigo? Ahora, fíjate esto, la formación del carácter es uno de los procesos más difíciles y más fuertes para Dios, porque tiene que trabajar de acuerdo a cuánto cede el hombre a su voluntad. Ojo lo que le acabo de decir. Aún para Dios mismo se vuelve complicado trabajar con el carácter de una persona, porque Dios no puede violentar tu libre albedrío. Entonces, si tú no tienes una voluntad correcta con Dios, Dios no puede trabajar contigo ni conmigo. O sea, nosotros mismos somos los que detenemos el avance de Dios en nuestra vida. El mayor ejemplo es la forma en que Jesús entrenó a los 12 para que se convirtieran en el primer equipo apostólico. Fíjate esto, ¿cómo es que Jesús trabajó a su gente para formar en ellos carácter y que pudieran cumplir la obra que Dios les había mandado? Lo primero que tuvo que hacer es llevarlos a la prueba de la transición del conocimiento mental al cambio de corazón. Juan 6:53 y 54, mire lo que dice. Rapidito, ayúdame. ¿Qué dice? Léalo. Mira cómo dice, versículo 54. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene mi vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Todo aquel que no se hace uno con Jesús no podrá terminar su propósito. O sea, el Señor lo que le estaba diciendo es, tenemos que tener un cambio en la mente y en el corazón. ¿Está aquí conmigo? ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos ese cambio en nuestra mente y en nuestro corazón, podemos llevar a abortar lo que Dios quiere hacer con nosotros. Es más, mira, quiero que entiendas algo. Yo sé que este tema no te está causando el wow, pero es porque está haciendo a tu alma. ¿Por qué? Porque date cuenta que muchas de las veces que hemos fracasado y hemos fallado, no es otra cosa que nuestro carácter. Es nuestro carácter el que nos traiciona. O nos lleva a tomar una buena decisión, o nos lleva a tomar una mala decisión. Cuando el Señor me estaba dando este tema, yo le preguntaba y le decía, dame una cita bíblica donde la gente pueda entender este tema, pero sea sencillo y práctico. Está aquí conmigo. Y Dios me decía, vete a Números 20 y ahí vas a encontrar resumido lo que yo te quiero enseñar y que tú le enseñes a tu pueblo. Números 20. ¿Está listo o no? Dice, y llegaron los hijos de Israel y toda la congregación al desierto de Zin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y ahí murió María y ahí fue sepultada. Siguiente versículo. Léalo. Fíjate esto, dice, y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Siguiente versículo.
porque hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún hay agua para beber. Versículo 6. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo, y se postraron sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Siguiente versículo. Y habló Jehová a Moisés diciendo, aquí empieza, versículo 8. Toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y habladle a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Versículo 9. Entonces Moisés tomó la vara como él le mandó. Hasta ahí estaba obedeciendo. Siguiente versículo. Y reunió Moisés y Aarón la congregación y les dijo, oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Siguiente versículo. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Siguiente versículo. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Siguiente versículo. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contenieron los hijos de Israel con Jehová, y él, aquí está. Usted lo ha leído un montón de veces, pero quiero que vaya al grano. Dios le dice, y la instrucción le dijo, háblale. Y él le pegó. ¿Por qué usted cree que le haya pegado? Porque no tenía un dominio total de su carácter. El carácter se resume tan sencillo que carácter es igual a saber obedecer instrucciones. El que tiene un buen carácter va a seguir una buena instrucción. ¿Cuántas veces a usted se le ha dado una instrucción específica y usted termina haciendo lo que le da la reverenda gana? ¿Sabes qué le estaba diciendo Dios a Moisés? Porque la primera vez que pidieron agua, ahí sí Dios le dijo, pégale. Porque le estaba hablando a una persona que no tenía un carácter corregido, que sabía que era iracundo. ¿Cómo usted dice eso? Porque al grado de que no controlaba sus emociones ni su carácter, que había matado a un egipcio. Cuando él ve que están golpeando a un hebreo, dice la escritura, que fue, lo defendió, lo mató, lo escondió, ¿sí o no? Y salió huyendo de ahí. Entonces, cuando Dios lo empieza a llamar y lo quiere llevar por más, nótate que al principio le habla a un nivel de carácter, porque nunca le pidió que lo hablara, porque él sabía que no había esos metrones todavía en su vida espiritual. Pero ¿cuánto tiempo pasó de ese primer momento de agua al siguiente? Dicen un aproximado que eran más de 10 años. Porque acuérdese que el pueblo duró 40 años en el desierto. Entonces Dios dijo, no creo que después de 10 años de ver mi mano, de ver mi gloria, de haberme servido, de verme milagros, se vaya de la iglesia. Yo no sé si. O sea, póngalo a la vida de usted y de la gente. ¿Cuántas personas Dios les ayudó, los bendijo, en el COVID los guardó, les dio de comer, los lleva de gloria en gloria? Y por una cosa terminan abortando todo el llamado que Dios les dio. Entonces, imagínese usted que está aquí. Dios le dice primero, pégale, ¿le pega, sí o no? ¿Cuál era la instrucción? Pégale. Pero ya en esta segunda, Dios supone
que Moisés ya tendría que haber controlado su ira y que la queja del pueblo ya no lo podía descontrolar. Porque si algo mató a Moisés, fue la queja y la murmuración del pueblo, que nunca pudo comprender que Dios lo estaba llevando al desierto para crear en ellos un carácter. Es que lo que no hemos podido ver, porque estamos muy concentrados y somos muy ególatras de nosotros, es que todo proceso que Dios nos hace vivir en la vida solo tiene un propósito, y es llevarnos a morir a nosotros mismos, a morir a nuestra idolatría, a morir a nuestras ideologías que tenemos equivocadas, a nuestro ego. Y Dios dice, yo no quiero eso. Yo quiero que tú tengas un control en tu vida y que aprendas a controlarte y no explotes. No te llenes de cólera, no te llenes de ira cuando no tienes que hacerlo. Porque se supone que en ti ya tiene que haber un dominio propio. Pero tú estás aquí en la iglesia, tu esposo no es cristiano y te empieza a decir, ¿y cómo explotas? ¿O eres esa que tiene el control? Pero del sartén que le vas a meter al viejo ese, ¿sí o no? O sea, nótese que con Moisés ya habían pasado 10 años, donde dice que Dios les daba de comer maná de día, maná de noche, porque Dios decía que el que guardaba el maná se podría, le salían gusanos y se echaba a perder. Porque nótese que el problema de ese pueblo es que eran incrédulos, no creían que estaban a punto de llegar a la tierra prometida, porque seguían recordando lo de antes. No tenían el control, el dominio, la habilidad para ver que en medio del desierto Dios estaba siendo bueno con ellos. Entonces, en medio de los problemas, aunque no lo podamos ver, Dios se sigue manifestando. No, pero es que antes yo ganaba más dinero que ahora. Pero antes dependías de eso, de tu dinero, pero no dependías de Dios. Entonces Dios te tiene que cortar un poquito el dinero como para decirte, trabaja ahora en que tu dependencia sea absoluta mía. Que te quiten o no dinero, tú digas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si vas a estar de buenas cuando tienes dinero, entonces Dios no te da la felicidad, te la da el dinero. Por eso es que servimos con más alegría cuando tenemos, porque no tenemos el carácter. ¿Cómo usted viene a la iglesia cuando todo le va bien? Si es que viene. Porque que también le va que se olvida de Dios. ¿Sí o no? Por eso es que hay gente que Dios lo tiene que tener en pura necesidad, porque si no se va de la iglesia. Pero pongámosle que usted es un cristiano maduro y le empieza a ir bien. ¿Cómo sirve? Con alegría, con gozo, a todo mundo le anda testificando. Pero ¿qué tal cuando Dios le aprieta un poquito? Ya viene jetudo, más voy porque tengo que ir. Y Dios dice, eres otro Moisés que no aprendió del proceso ni del carácter. Ahora, ¿cuál es el problema de no aprender del proceso y del carácter? Que usted va a tener que repetir el examen las veces que sea. Si yo reprobé matemáticas en lo natural, no me pueden hacer de biología, ni de historia. ¿De qué me van a hacer el examen? ¿Hasta cuándo? Entonces, si usted siempre está en los mismos problemas, es que usted no ha aprendido de ese examen. Y todo radica en el carácter. Y vamos a estudiar un poquito el proceso de Pedro, a ver hasta cuánto tiempo nos da, para que usted pueda entender más cómo Jesús de Nazaret fue llevando a Pedro en este proceso. Juan 1:35, 41, bueno, desde el 35 está bien. Quiero que usted vaya viendo cómo el carácter va trabajando y evolucionando.
Y dice, y el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. ¿Qué más? Y mirando a Jesús que andaba por ahí, he aquí el Cordero de Dios. Versículo 37. Fíjese esto. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Versículo 38. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿a dónde moras o a dónde vives? Versículo 39. Y les dijo, venid y ved, y fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Siguiente versículo. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Versículo 4. Aquí empieza algo interesante. Y halló primero a su hermano Simón, es Pedro, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Siguiente versículo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, ¿sí o no? Siguiente versículo. El siguiente día quiso ir Jesús a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Ponga atención con esto. Pedro, ahí lo primero que tuvo fue un cambio de mentalidad, pero no de corazón. Ojo con eso. Porque la palabra Simón significa caña que siempre se dobla. También significa escuchar atentamente con la intención de obedecer. Pero también significa caña débil, la palabra Simón. Y esa caña crece en las aguas, no se rompe, solo se mueve, pero no tiene la fuerza de mantenerse contra el viento. Esto lo representa la naturaleza humana. Pero más sin en cambio la palabra Pedro significa piedra y es algo que está establecido, algo en lo cual se puede edificar. O sea, nótese algo, que el encuentro sí lo tuvo con Dios, o vio a Jesús, pero lo único que le cambió fue la mente, no el corazón. ¿Y usted por qué se atreve a decir eso? Porque si después usted sigue leyendo y las vamos a seguir viendo, hay diferentes oportunidades donde Pedro manifestó que no tenía todavía el carácter correcto. ¿Está aquí conmigo? Yo no lo veo convencido. Levante su mano y diga, Señor Jesús, dame la habilidad para poder entender el mensaje. O sea, ¿a dónde lo quiero llevar? A que la vida de Pedro es nuestra señal, es nuestro mapa en lo que nos pasa a nosotros también cuando llegamos a la iglesia. ¿Cuántos de ustedes creen que una persona que llega aquí tiene un encuentro con Jesús? ¿Llora? ¿Se arrepiente? Pero no le cambia el corazón. ¿Cómo usted sabe? Vienen cuando le da la gana. No sirven en ningún departamento. No hay un compromiso. Porque el cambio está aquí. Y dice, ya sé que Dios murió por mí, pero yo no se lo pedí. Porque cada vez que usted no se compromete y no sirve, le está diciendo, yo no te pedí que lo hicieras. Porque si tú entendieras el sacrificio que Él hizo, tú dirías, ahora me corresponde a mí darle de regreso lo que Él un día hizo por mí. Aunque para Él no fue un sacrificio, para Él fue un acto de amor. Porque Juan 3:16 dice que de tal manera amó. No dice, pues lo tengo que hacer, sino dijo, ¿quién va a morir por estos pecadores? Y Él dijo, aquí estoy. ¿Quién va a la iglesia? Pues no hay, pues yo voy, pues ya. Siempre los mismos, dice usted. Ni uno está aquí conmigo. Espero que alguien lo esté agarrando. Entonces, vamos entendiendo, o sea, quiero que lo lleve al plano de una persona. Entra a la iglesia, ciertamente lloró, Dios le hizo un milagro,
Dijo, no, ahora sí ya entendí, sé que sin Dios no se puede vivir, pero el cambio todavía no llega al corazón, porque no es algo suyo si solo lo sabe y no lo practica. O sea, no es tuyo si solo lo sabes y no lo practicas. 2, Pedro tuvo que pasar la prueba de la obediencia al evangelio o al reino de Dios. Mateo 4:18. Este es el segundo encuentro. El primer encuentro lo vio o no lo vio. Pero fíjate, quiero que vayas anotando fechas, porque tú lo lees fácil. Y cuando tú lo lees en la Biblia, ese es nuestro error, que creemos que cuando pasa de un capítulo a otro fue el mismo día. No, del primer encuentro de de Pedro con Jesús, al encuentro que te voy a hablar ahora, pasaron de 7 a 8 meses. O sea que 7 y 8 meses jamás Pedro fue a buscar a Jesús. Aún sabiendo ya aquí que es el que te sanó en la enfermedad que tenía. Y ahora hay que rogarte para que te congregues. Ahora voy a comprar pero un telescopio, porque así con los de estos se me esconden varios. Fíjate, anota este principio, esta semilla de sabiduría. La obediencia es lo que hace que el cielo sea cielo. Mateo 4:18. ¿Cuántos meses ya pasaron? ¿Fue impactado Pedro? Creyó que era el Cristo, pero ni así se congregó. Le dijeron, no, fíjate que nos estamos reuniendo en tal sinagoga y ahí Jesús está dando un mensaje que transforma, que cambia. Y dijo Pedro, ahí les caigo después. ¿Sí o no? Así prácticamente ha sido la vida de muchos. Dios te ha sanado, Dios ha sido bueno contigo. Tu problema, te vuelvo y te repito, no es que no lo tengas aquí, lo sabes, pero no te da la gana. ¿Cuántas veces has dicho, lo mejor que me puede pasar es estar en la casa de Dios? Pero ni así llegas. Pero eso sí, llenas todo tu Facebook de estupideces, de que mi Diosito, y que yo lo amo, y que compartan a Chuchito, y que el Chuchito de la suerte, pero no te ve aquí sentada, no te ve en sacrificio, no te ve sirviendo, no te ve ninguna la visión de nada. Entonces, después de 7 a 8 meses, dice, y andando Jesús junto al mar, ¿dónde estaba Pedro siempre? En su trabajo. Pedro era el típico cristiano que decía, mi trabajo es primero, después mi trabajo, porque si no trabajo no como. Jesús dice, y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2, Simón llamado, dijo, ay, está ese güey. No, nadie me está entendiendo aquí. O sea, ¿Pedro lo fue a buscar? No, ¿cómo que sí? No, Pedro andaba en su onda. Mira, Pedro ya había tenido un primer encuentro. Él vino a un retiro. Él estuvo aquí en una fiesta de bienvenida. Tragó pastel. Vino a comer sándwich. Pero usted jamás lo vuelve a ver en la iglesia. ¿Cuántos vinieron a su fiesta de bienvenida y los hicieron gastar y nunca regresaron? ¿Cuántos pasaron un día aquí como Magdalena llorando? Ay, es que ahora sí estoy arrepentido. Ya me voy a congregar porque he sentido a Dios. Pasan meses y me voy al río que podría ser Plaza Aragón y me encuentro a la Tere ahí en el McDonald's. Digo, ¿qué pasó tú, Tere? No vino a la iglesia. Me la tuve que encontrar en otro lado. Mira, lo vio y lo dice, llamado Pedro, ya no lo llamó como Simón, sino ya lo llamó como él ya lo estaba viendo, pero Pedro no tenía el carácter. Entonces dice, y a su hermano, y Andrés su hermano, que echaban la red en la mar porque ¿qué eran?
Pescadores, o sea, no habían renunciado a su trabajo. Yo no le estoy diciendo que usted renuncie, como dijo la pastora, sino más bien que deje de estar afanado, que usted crea y entienda y esté entendido que cada día trae su propio afán, que a veces por más de que usted quiera hacer más, no va a hacer nada, porque Dios dice que si no me glorificas, si no me das a mí lo primero, si yo no soy para ti lo primero, aunque tú brinques, saltes, corras, pero si no está mi bendición, tú no vas a llegar ni a la esquina. Pero habemos otros que hemos creído en Él, que usted dice yo creo en Él, yo creo en Él, que usted dice primero Dios y después lo demás, pero te van a correr, no importa, Dios va a abrir 3 puertas, pero no va a haber ventas, pero Dios me las va a dejar mañana. Dios te dice ahora sí te voy a prosperar, ahora sí te voy a bendecir, pero nótese que lo conoció, pero en la mente, no en el corazón. Siguiente versículo. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Quién tuvo que ir por ellos? Versículo 20. Y ellos entonces, dejando al instante Facebook, YouTube, Instagram, ¿qué hicieron? Porque mira, aquí está, esto es verdad. Usted, según hijo de su madre, no viene que porque usted no tiene tiempo. Pero el Facebook le delata cuánto tiempo usted estuvo ahí, porque cada vez que yo entro su foquito verde me aparece. Hasta el segundo encuentro, Pedro le bajó algo de aquí al corazón. Porque ahora sí Pedro dijo, no puedo seguir a Jesús con la mente, tengo que seguir a Jesús con el corazón. Dios mío, ni uno lo cree. En la primera prueba vemos que se usan los términos ellos le siguieron, ellos le buscaron, los discípulos tomaron la decisión, pero la segunda vez Jesús vino a ellos y les dijo, desde ahora ustedes no tienen vida propia, yo seré su dueño. Aquí viene la pregunta, ¿en cuál de esas 2 pruebas se encuentra usted? Es que yo sí sé que Dios lo puede hacer. Pues vamos para la iglesia y mañana vas a trabajar. No. O sea, sí, pero no hay que abusar tanto. No, es que mira, mi Dios sana, restaura, limpia al leproso. Te da una gripa. Dicen, a mí me han dicho, es que yo tenía chorro y pues ahí está el baño. Siéntate ahí en la taza y desde aquí escucha la palabra, zúrrate a gusto, pero que tu oído esté escuchando la palabra y que Dios te mete un tapón ahí por la fe que tuviste de salir de tu casa chorrillento y que llegaste y que dijiste, ni la caca me pudo, no, es que yo le tengo que hablar a usted así duro, porque yo he venido con chorro y cuando me acuerdo quiero gritar. Y yo, ¡shakata! Ahora mismo, mire, la garganta se me está cerrando desde el sábado. Porque me aventé más de 7 horas aquí gritando, predicando y luego el domingo. Y en la tarde el diablo me decía, volví a fregar tus cuerdas vocales, pues más voy a ir a predicar. Entonces, el segundo encuentro ya Jesús dice, voy a tener que ir por ellos para ver si así vienen. Que eso traducido es, les voy a meter otro problema más grande. ¿Para qué esperar venir así? Si usted puede venir por su propia voluntad. O quiere que hagamos un servicio y diga, trajeron a la Vicky en camilla porque quedó ahí toda tiesa y no se mueve. No, sino al contrario, que usted diga, yo vine desde el momento que Dios
me hizo el llamado. Entonces, este Pedro representa nuestra vida. ¿A cuántos Dios nos hizo el llamado y nos perdimos de esos 7 a 8 meses? Yo sí. Y daba puras vueltas como perro con ganas de orinar. Y me decían, no, que esto. Y yo decía, no, después voy. Me acuerdo que hasta me le escondía a mi tía. Y me hablaba y me decía, si quieres voy por ti al metro. No te preocupes, yo ahí llego. Pero siempre hubo alguien que tenía fe y no se vencía. Y a la otra semana me volví a decir, ahora sí vas a venir. Sí, ahí te caigo, pero ahora sí, por la Virgen que ahora sí. Y no llegaba. Hasta después de 3 intentos de suicidio. Por la droga y la soledad. Vino Jesús. Y lo que siempre he testificado, y que me lo quiera creer, que me lo crea. Pero yo tenía un póster como de aquí al piso, de Bob Marley y otro de Robert Smith de The Cure. Y Robert Smith me habló y me dijo, te estás perdiendo. Cristo es la respuesta. Y yo ni una piedra me había fumado. O sea que drogadicto no estaba, o marihuano. Yo sé que Dios me habló. Y tenía un disco de Caifanes de esos de acetato pegado en la pared y empezó a girar solito. Y la voz de ese mono que estaba en el póster no se cerraba. Y solo así fui a buscar de Dios. No espere que llegue ese momento para usted. Tercera prueba. Para pasar de ser un trabajador para Dios a ser un trabajador con Dios. Lucas 5:1. Fíjate, ¿cómo lo va llevando a Pedro? ¿Te vas dando cuenta? Primero se le presenta, ya le echó el ojo, le dijo, ese me gusta para mi iglesia. Se hace loco y dice, déjenlo que se vaya 7 meses. Al rato que le apriete el zapato, va a venir otra vez a buscarme. Mira, yo he visto gente que un día sanó de cáncer y el cáncer regresó. Y yo le pregunté un día a Dios, ¿que esa persona no fue totalmente sana? Y me dijo, es que la única forma de que esté aquí es cuando está enferma. ¿Qué dice? Y aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolopaba sobre él para oír ¿qué? La palabra de Dios. Siguiente versículo. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Fíjate. Siguiente versículo. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, aquí está la primera pregunta. Si ya lo fue a buscar, ya él le dijo, ¿qué dijo la palabra pasada? Que lo habían dejado todo. Vamos, no se distraiga. ¿Y que qué hicieron? Que le siguieron. Pero ahorita te encuentras con una escena donde Jesús está predicando y ellos están en su trabajo todavía. No los veo convencidos. A ver, como que no me la cree. Dice, no, es que esa no. Mateo 4:18 otra vez. 4:18. Y luego me regresas a Lucas 5:1. 5:3, ahí está. Andando Jesús junto al mar, vio a 2 parejas, dice. La Chanoc y el Chanoc, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Versículo 19. Y les dijo, venid y os haré. Versículo 20. Y ellos entonces, ¿qué pasa aquí? Vienes un día, doy un mensaje que te sacude tantito ese corazón de piedra que tiene, que logro sacar en Dios 3, 4 lágrimas, y tú los has visto aquí que dicen, ahora sí. Mire. Llueve, truene, aquí voy a estar.
así es la buena. Mi pastorcito, ya entendí, mire. Y luego vámonos otra vez a Lucas 5:1. ¿No le suena familiar a alguno de ustedes así? Lucas 5. Y aconteció que estaba Jesús junto al lago. El gentío se agolpaba, o sea, toda la gente iba, dame un milagro, Jesús. Y Jesús con un montón de trabajo y diciendo, y Pedro, sepa su madre, y Pedro y su hermano Andrés y esos cuates no vinieron. Pero son los que venían aquí y pastor, ayúdeme a orar, porque si Dios me da el negocio, mire, voy a tener más tiempo. Si Dios me quita hasta el trabajo, yo no voy a faltar, porque agradecido con mi chuchito. Ni uno. Dice, y se agolpaba sobre para oír la palabra de Dios. Versículo siguiente. Vámonos. Y vio 2 barcas. Y dijo, están esos güeyes. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Mira, Pedro seguía en lo suyo. Es que es increíble que el llamado de Dios está sobre tu vida. Dios te está diciendo, mira, ahora me vas a servir a mí. Ahora ya no vas a tener dinero con el sudor de tu frente, sino yo te voy a abrir las puertas. Yo te voy a dar gracia. Te voy a bendecir el negocio. Vas a trabajar menos y vas a ganar más. Vas a tener tiempo para tu familia. Vas a tener tiempo para estar en tu casa. Pero estás tan amargado y tan esclavo que ya te dio el negocio y dices, es que me aburro aquí. ¿Y ahora qué vas a hacer? En lugar de que disfrutes tu familia, pues voy a ir a buscar trabajo porque soy esclavo. Y Jesús viene y te dice, hija, ¿y tu esposo? Ya se fue el güey. Y Jesús dice, Dios mío, déjame ir a verlo. Ya sé dónde está. Está porque está acostumbrado a su necesidad. ¿Tú crees que Jesús no sabía que a propósito fue al río para decirle a Pedro, Pedro, tú que vas a estar ahí limpiando peces, si acá puedes ayudarme a limpiar corazones y yo te voy a dar la empresa, te voy a multiplicar? Alguien tiene que recibir esto. Habrá un Pedro aquí que hoy se sacude su carácter y que dice, voy a tomar en serio mi llamado, mi propósito. Muchos de ustedes ya están estudiando en la escuela de líderes, pero tienen el miedo, si me vuelvo líder van a mandar a abrir una casa de padre. Y entrando en una de ellas, la cual era de quién, ¿fue casualidad o fue con propósito? Jesús ya sabía que era la de él. Y se metió ahí y le rogó, ¿qué? ¡Wow! Eso es increíble. Les dices, por favor, no se pierda la bendición. Venga el martes. No falte ya. Mira, les tienes que rogar. Qué gozo tuvo Pedro. Qué privilegio el de Pedro. Que el mismo Jesús de Nazaret le rogó. ¿Qué rogar? Ahora no te acuerdas y andabas de arrastrada con el chaparro. Ay, no me dejes, no me dejes. Eso es rogar. ¿Qué es rogar? Cuando tú ruegas algo, cuando tú quieres algo urgentemente, ¿qué es rogar? No te vayas, por favor. ¿Por qué le tuvo que rogar? Porque Pedro no quería. Yo creo que cuando lo vio entrar, Pedro le dijo, ¿y a qué vienes? Y Jesús le dijo, mira, vamos a usar tus recursos para predicar. Es que hay tanta gente y tú me subes aquí al barco y me alejas para que yo pueda ver la multitud, porque lo seguían miles. Pero dice que le tuvo que rogar, que el apartarse de la tierra un poco. Me imagino que cuando le dijo, oye Pedro, ¿puedo usarla? No, ¿cómo crees? La estamos preparando porque vamos a trabajar. Hermana, venga, se va a ver un retiro de liberación. No tengo tiempo. No, hermana, es que los demonios se le ven a leguas. Y el legua también. Pero usted necesita ser libre. No. Sí, yo sé, porque mira, tengo hinchadas las patas, pero no tengo tiempo ahorita. ¿Sabes cuánta gente que viene el domingo? Yo digo, qué lástima que no viene el martes. Porque es ¿cómo se dice? Melindrosa.
come poquito y dice, ya me llené. Y uno a duras penas va ahí. Por eso la misma Biblia dice, si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío? Y que el impío no es el que está afuera como te hicieron creer, ¿eh? El impío es el que ya está aquí, que ya sabe la palabra, pero es otro Pedro que dice, no, yo primero mi trabajo. Dice, y sentándose enseñaba desde la barca, ¿a qué? A la multitud. Pedro quiso hacer el llamado en sus fuerzas y no le resultaba nada. ¿Cuántos vamos? ¿Cuántos encuentros? 3. El primero se lo presentaron. A ti alguien te trajo a la iglesia. Y dijiste, no, sí está buena la palabra, sí me gusta, pero no es para tanto. Porque todavía quiero seguir pecando. Y no me gusta ser hipócrita a mí. ¿Sí o no dicen así? ¿Para qué voy si todavía me gusta chupar? Y después ahí en una fiesta llega un evangélico que te lo encuentras de esta iglesia. Ni uno lo cree aquí. Porque aquí no les prohíbo que vaya a fiesta, al contrario, Jesús iba donde estaban los enfermos. Y ahí usted va a ser enviado por Dios a una cantina, a un bar, donde usted va a estar con gozo, pero no va a estar tomando. Y se lo van a contar así, fíjate, ¿y tú qué haces aquí? No, que tú eres de la iglesia esa. No, pero aquí yo tengo el gozo del Señor. Yo soy el que vende las copas aquí. No. ¿Sí o no? Se lo encuentra ahí. ¿Y qué le dice? ¿Ahora sí me vas a servir? Ya emocionado, le dice, ahora sí ya voy con todo. Tercero, ya cuando están en el momento de servir, de ganar almas, el otro está trabajando por ahí. Pedro, ¿qué? ¿Sí o no? Pedro, ¿qué dijo? Prefiero volver a lo que me da dinero y no al propósito. Es importante ponernos una disciplina diaria. No es lo mismo trabajar para Dios que trabajar con Dios. Pero mira lo que hizo Jesús con Pedro. No le reprendió, sino que le dijo, en tu etnos podemos predicar de mí. Y usó su barco para predicar y volver a encenderlo. ¿Viste el amor de Dios? Que en lugar de reprenderlo, le quiso dar a entender que no había necesidad que se saliera de trabajar, que en su propio trabajo podría predicar la palabra. ¿Quiere más? Lucas 5:7. ¿Qué dice? Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que ¿qué? Que se hundían. Pedro, fíjate esto, Pedro entendió que teniendo a Dios como socio, tu negocio iba a ser más próspero. Porque si tú lees los versículos antes, regrésame al 5. Ya lo veo como aburrido usted, o ya se sintió ofendido. 4, ponme el 4. ¿Dónde lo encontró? Estaba limpiando, preparando todo para irse en la noche a trabajar. Y dice, y cuando terminó de predicar Jesús, le dijo a Simón, boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Era en el día, Y todo mundo sabe que para pescar es de noche, porque el mar está picado y los peces suben. Siguiente versículo. Respondió Simón y le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra ya empezó a entender que la bendición, ojo, quiero que si agarras esto, vas a durar muchos años en esta vida. La bendición no está por tu esfuerzo, está por la palabra de Él. Te dije que nadie te puede maldecir. ¿Sí o no? Pero tampoco nadie te puede bendecir si no es a través de la palabra de Él. Por eso Él no le dijo más con tu conocimiento, sino le dijo más en tu palabra.
En otras palabras, le dijo, me voy a montar en la palabra que acabas de soltar. Y sé que tú eres el Dios, el Todopoderoso. Y tú vas a cumplir en lo que me estás diciendo. Versículo 6, rapidito. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Y su red se rompía. Siguiente versículo. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen. O sea, Pedro aquí entendió que al servirlo a Dios, no solo lo bendice a él, sino bendice a tus generaciones, tu familia, tu suegra, aunque no la quieras. ¿Le salpica algo ahí? ¿Sí o no? Habrá alguien que está aquí conmigo. Versículo 8. Fíjate lo que sigue. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Te fallé. Ya van 3 llamados y no quiero entender que no hay mejor forma de vivir que no es a través de ti. Que nunca podré ser tan feliz como cuando dependo de ti. Y uno lo cree aquí. Versículo 9. ¿Está recibiendo a alguien? Como que ya algunos ya les veo cara de león. Dice, porque la pesca que habían hecho, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que están. Fíjate, Jesús usó la vida de Pedro, no solo para transformarlo a él, sino ganarse todas las demás personas que estaban ahí. Versículo 10. Vamos a leer hasta el 11. Así mismo de Jacob, de Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús le dijo a Simón, no temas, que desde ahora serás. Versículo siguiente. ¿Otra vez lo dejó todo? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces ya lleva así? ¿Cuál fue la enseñanza para Pedro y para todos? Es que no se puede servir a Dios con puro esfuerzo humano, sino debemos de aprender a depender de Dios, y Dios nunca va a olvidar que trabajamos con Él y no solo para Él. ¿Cuántos están aquí conmigo? Por eso puede ser que hoy estés pasando el proceso de tu vida, pero Dios te dice, yo estoy contigo. Yo quiero ayudarte a que crezcas. Ahora, ya se metió a la iglesia, ya está, creo, en los manuales naranjas, hasta ahí Pedro, pero mire qué dice Mateo 16, 21. Porque este ya se convirtió, ¿no? Ahora sí ya vio el milagro, lo deja todo y dice, ahora sí voy a congregar ya. Vino, le dijo a la pastora Ari, ¿cuántos los manuales azules? Tanto, aquí está. Los naranjas, aquí está, mire. Y vinieron los fariseos, pero Mateo 16, ¿qué le dije? 21, ayúdame hijo, no me distraiga. 21, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pero como Pedro ya había estado en las escuelas azules y naranja, ya sentía que tenía un mayor conocimiento. Ve el siguiente versículo. Entonces, hijo de eso, ya Jesús lo ve y dice, va bien, pero lo veo raro. Y dice, y entonces Pedro, está Jesús, él es Jesús, y yo soy Pedro. Y ya estoy estudiando, y ahora me quiero sentir más que él. Y dice, entonces Pedro, tomando aparte a Jesús, comenzó a convencerlo, diciéndole, Señor, ten compasión de ti, no seas menso. De ninguna manera te acontezca eso. ¿Por qué te vas a morir por todos estos güeyes? Tú. El carácter de Pedro lo seguía traicionando. Versículo siguiente. Pero él volviéndose, o sea Jesús, le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás.
me eres porque no pones la mira en las cosas de Dios. ¿Seguía la misma? Solo que ahora ya disfrazado, con los manuales de un lado y la Biblia de otro lado. No lo veo convencido. ¿Cuántos están ahí? Dice, no, el Charnock ya cambió. Pero sigue de terco el hijo. Necio hasta. Después de recibir la revelación de que Jesús es el Hijo de Dios, Pedro creyó que tenía el derecho de corregirlo y de reprenderlo. Anote este principio. Los caballos más salvajes son los más difíciles de domar. Cuando un pastor tiene este tipo de personas, puede cometer dos errores. Uno, dejar que destruyan la iglesia. O dos, corregirlo tan fuerte que se vaya de la iglesia. Pero la pregunta es, ¿qué hizo Jesús? Le pidió al Padre que le mostrara quién era Él. Oído esto, yo siempre había creído que Jesús se llevó a Pedro y a Jacob y a Juan porque eran sus favoritos. Pero en verdad Jesús estaba lidiando con los caballos que ellos tenían dentro, porque tenían un fuerte problema de competencia. Porque mira qué pasa en Mateo 17:1. Ya lo llama, ¿cómo lo llamó? Satanás. Tenía dos formas de hacerlo ver. Uno, dejarlo, ignorarlo. Sí, está bien, yo voy a orar por eso. Y él se engrandece su espíritu y ahora ya va a ir a profetizarle a los otros. O dos, que Jesús lo confrontara tan fuerte al grado que se enojara y se fuera de la iglesia. Pero mira lo que hizo. Dice, y cuando llegaron acá, no, esa no es. ¿Qué dije yo? Mateo 17:1. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro. ¿Quiénes eran los tres duros? Pedro, Jacobo y Juan. Eran los que siempre competían a ver quién va a ser el primero, quién se va a sentar a la derecha, quién a la izquierda. Y Jesús dijo, si a estos no les pongo un estate quieto, me van a dividir el discipulado. Yo ahí fui libre. Porque yo dije, si yo me quejo de usted, también Jesús los tuvo. Dice, y Jesús tomó a Juan y a su hermano y los llevó aparte, ¿a dónde? A un monte alto. Versículo siguiente. Rapidito, ayúdame. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Versículo 3. Y he aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Versículo 4. Entonces Pedro, ¿quién? Otra vez Pedro. Le dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres que hagamos aquí 3 Sucot enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo, ¿qué? Complacencia. A él, ¿por qué tuvo que hacerlo Jesús así? Porque Pedro estaba empezando a negar que Jesús era el Mesías. Pedro tenía un conflicto con la disciplina. Tú a lo mejor hoy no tienes ningún problema que creer que Jesús es tu Salvador. Pero si has dicho, ¿y yo por qué le tengo que obedecer a ese? Si ni a mis papás les hacía caso. ¿Yo por qué le voy a tener que pedir permiso, rendir cuentas? ¿Qué?
Porque cuando el carácter no está corregido, el rendir cuentas no lo ves como una bendición, sino lo ves como un ataque a tu persona. No se trata de idolatrar a tus líderes, a tus pastores, sino de reconocer la voluntad de Dios que está sobre ellos. Los hombres valientes de David nunca duraron quién era el líder, aun cuando encontraron faltas en él. ¿Será que usted haya ya pasado la prueba de reconocer y recibir la cabeza que Dios ha puesto sobre su vida? ¿O todavía está luchando y resistiendo a su autoridad? ¿Qué causa en usted cuando se le corrige? Si no es honesto usted y que diga que nunca se ha molestado, que ahorita se quede tiesa. Pero ¿cuántas veces no me ha mentado la madre? Con el pensamiento, hijos de su, ahora estos hijos de su. Sí lo ha pensado. ¿Pedro era malo? No, simplemente que su carácter lo traicionaba. Porque una cosa es ser malo y otra cosa es ser inmaduro. El inmaduro lo hace porque no mide la consecuencia, pero el malo ya lo hace con toda la ventaja. Entonces va a haber un momento en la vida que usted lo ha mirado en carne propia. Gente que antes de la prueba usted los oía de boca: esta es mi casa, yo nunca me voy a ir de aquí, yo amo a Papá Cris, es un querubín del cielo. Y muchas veces el no que yo le he dicho solo está disfrazado de quiero ver cómo reaccionas. Porque es bien fácil obedecer cuando todos nos dicen sí. Sí, sí, pero ¿qué tal cuando un día te dicen, no quiero que, no, mejor no vayas? ¿Te das cuenta todo lo que tuvo que pasar Pedro para llegar a un solo destino? Cambiar el carácter. Por eso es que aún en lo secular tu jefe es bien buena onda cuando te da permisos. Pero ¿qué tal el día que tu patrón te dice, no, esta vez sí, no puedes ir, te vas, te corro? Es un hojaldra, negrero, pero bien que si el negocio funciona es por mí, pero no lo haces gratis, se te paga. ¿Usted quiere saber quién es una persona? Haga 3 cosas. Anótelo, esto usted no lo va a encontrar ni en Harvard. 3 cosas para conocer una persona. Préstele dinero, dígale un día que no y cásese con él. Y usted la va a terminar de conocer correctamente. Al prestar dinero ponen una cara de pagadores, de gatitos, pero para cobrar se hacen los ofendidos. Antes de casarse, son amorosos, comprensivos. Yo creo en tus sueños, siempre te voy a apoyar. Lo que más me encanta de ti es que eres alegre, amigable. Y después, ¿quiénes son esos hijos de tal por cual? Quítamelos del internet. ¿Sí o no? Aquí mismo yo le digo a alguien, papá, ¿puedo ir? Sí, vaya. Papá, ¿me puedo ir los domingos temprano? Sí, váyase. Solo le he dicho un día, no, que cree que no se puede. Usted ve, la bruja del 71 se le queda chiquita a esa persona. Porque tiene que haber la prueba de la autoridad. Y solo no es en la iglesia, es cuando te casas también
Y el marido, como autoridad, te dice, no, no vamos a ir a ver a tu madre. Berrinche, pataleo, le escribe, mamá, yo quería ir, pero este se interpone, ponte a orar, avísale al pastor. Solo por un no que le dijeron. No lo veo convencido. Hoy no vine a predicar, yo vine a enseñarle hoy. Estoy guardando para gritar los goles del jueves. Voy a darle la última y me voy. ¿Qué otra prueba tuvo que pasar Pedrito? La prueba de la ofensa. Juan 6:54. Gracias, hijo. ¿Qué dice Juan 6:54? Pero rapidito, ayúdame. ¿Estás listo para esto? Son 10 pruebas. 10 pruebas que tuvo que pasar Pedro. 13, perdón. Mire las 5 que dice. Juan 6:54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré el día postrero. Versículo 55. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Versículo 56. Y el que come mi carne y mi sangre, en mí permanece y yo en él. Eso de comer no se trata de que eran caníbales, sino se trata de que la palabra comer es sacrificio. Jesús está diciendo, solo el que puede ser conmigo es el que va a dar el sacrificio en toda la extensión de la palabra. Es aquel que sabe que el domingo para él es innegociable. Es aquel que sabe que los martes, más que perder, es añadirle virtud, conocimiento y sabiduría a tu vida. Es que dejas de hacer algo el martes para darle la prioridad a la palabra de Dios que está fluyendo sobre tu vida. Eso es lo que está diciendo. Versículo ahora, bríncate hasta el 66. Juan 6:66, que es el número de la bestia. Dice, desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban, ¿qué? ¿Por qué? Porque cuando Jesús se pone en este plan de decirles que el que no coma ni beba no puede estar con él, en otras palabras, compromiso, muchos dijeron, no, no queremos, y se fueron. Versículo 67, ¿qué dice? Y dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieren acaso irse también ustedes? Versículo 68. Y le respondió, Señor, ¿a quién iremos? ¿Tú tienes palabras? ¿Quién era con el que estaba trabajando Jesús? ¿Usted cree que no lo vio enojado, por eso se lo dijo? Porque esa respuesta de ¿a dónde más iremos? A mí no me convence. Porque si hubiese otro lugar a donde ir, se hubiera ido. Ayúdeme. Porque por eso, mire, es que tiene usted que discernir la esencia de las palabras. Y le respondió, ¿a quién iremos? Dice. O dime de otra iglesia y yo me voy. Si solo tú tienes palabras, anote esto. Si es un líder, ofenderá a la gente y ésta permanecerá a su lado, solo si sabe quién es usted. Todo hombre que va a ser parte de un equipo de liderazgo debe de aprender a lidiar con las ofensas. Yo me sentiría seguro si los miembros de mi liderazgo han visto lo malo en mí y aún así han decidido amarme y seguirme en la visión. Pero si solo me siguieron por la unción y mis dones, estaríamos en terreno movedizo. O sea, Pedro hasta aquí lleva la prueba de la ofensa.
Quería continuar, pero ahí es donde todos fracasamos. Porque cuando somos ofendidos sale nuestro verdadero corazón. No hay mayor forma reveladora de un carácter que la ofensa. Pero hay una gran victoria, que si después de la ofensa usted permanece y es fiel, Dios lo va a levantar más. Ojo con lo que le voy a decir. Dios no tiene ningún problema que usted se ofenda. El ofenderse no es pecado. El largarse sí. Espero que me haya entendido. O sea, yo me puedo ofender por algo que no me parece. Y Dios dice, es válido. Pero lo que Dios quiere ver es cómo respondes después de haberte ofendido. Si te aíslas, si te vuelves indiferente, si te vuelves traidor, si abandonas el barco, eso significa que no tienes carácter. Porque ¿quién aquí no se ha enojado en el hogar? En el matrimonio, en la pareja. Pero de eso a que usted se vaya, usted se mete a su baño, se muerde una chichi. Vamos, ni uno me está aquí. Usted se mete al baño, golpea la pared, grita ahí, se enoja, mienta madres allá adentro, pero se sacude y ya sale. Ya siéntate a comer. Vamos, ayúdeme. Pero eso, ¿por qué lo hace? ¿Por qué lo ha logrado hacer? Porque tiene ya formado un carácter. Usted dice, no por una situación voy a echar a perder mi matrimonio. Sí estoy muy molesto. Pero acá están otros peores, que se enojaron con el marido y se desquitan con Dios. Dice, ahora no va a la iglesia, vete tú si quieres. Y Dios desde arriba le dice, ¿y yo qué pedo? Vamos, ayúdeme. ¿Cuántos de ustedes le hablan después la gente? Dice, no, es que me peleé y por eso no voy, porque no tenía ni ganas de ir. Y Dios dice, ¿y yo qué? Y al rato con la que te hizo enojar o el que te hizo enojar, estás empiernado porque te volviste tóxico y te gusta la reconciliación, pero ya le quedaste mal a Dios. ¿Qué culpa tiene Dios cuando te has enojado? Y ahora no voy. Y si el pastor te dice, pues le dices es hijo de su... Y ya hasta me mientas la madre a mí. Cuando ni yo estuve en el problema, pero ya salí embarrado. Una vez me preguntó una hija espiritual a mí hace mucho tiempo. Y me dijo, me acabo de pelear con mi esposo, pero tengo que salir a la reunión de damas. ¿Qué hago? Si eres profesional y eres espiritual, tienes que salir. Porque todo doctor con una uña enterrada y teniendo a alguien en cirugía, créame que va y se presenta, hace la cirugía y después se arregla la uña. Si en verdad eres profesional. Pero si no eres profesional y eres chafa, vas a permitir que tu enojo sea más grande que tu llamado. Entonces Jesús ofende a Pedro, pero Pedro se esfuerza más y dice, voy a permanecer. ¿Cuántas veces, sé honesto, has dejado tirado algo por tu enojo? Por la rabia, por el coraje, hasta con la esposa. Quedaron de que iban a ir al súper, te enojaste unos 20 minutos antes y ya no fuiste. Te haces tan digno, te cierras en tu cuarto, azotas la puerta, pones las canciones groseras que chifles, quién sabe el de aquel lado. Pero ya cuando te reconcilias sale y dices, voy a ir al baño, ¿hay papel? No. ¿Qué fuimos a hacer la despensa? No tienes carácter. Esto no es de a fuerzas. Esto es de carácter, de corazón. De decir, sí, me enojé con Dana como líder, soy de su red y me enojé porque a lo mejor me pone a mí a hacer cosas que a otros no,
pero yo lo hago por Dios. Yo quiero sumar, yo quiero ser de bendición para otros. A mí no me importa si ella está sentada, si él nada más me está viendo, porque no lo hago para ellos, yo lo hago para el Dios del cielo. Esto no se trata de que otros te vean, esto se trata de que seas tú y Dios, que el día de mañana cuando Dios pase lista, te diga ciertamente: el único que limpiaba la iglesia eres tú, el único que trapeaba eres tú, el único que limpiaba eres tú, pero asimismo el único que va a ser bendecido este año vas a ser tú. Pero tienes que mantenerte con carácter. ¿Cuántas veces te ha dominado un enojo? ¿O yo soy el único raro aquí? Ni uno me está creyendo. Marcos 11:22. Prueba número 6, porque usted me cae bien. La prueba de la fe. Porque es carácter. Y carácter incluye, dijimos, todas las actitudes y acciones de una persona. Tu fe revela tu carácter. Mire qué dice: y respondió Jesús y les dijo: tener fe en Dios. Jesús nos da una razón bíblica para que usted pueda fracasar en el reino de Dios, y se llama la incredulidad. La incredulidad de sus discípulos fue lo que enojó a Jesús, pero Pedro aprendió a recibir la fe de Dios y a dárselo a otros. En Hechos 3:6, mire cómo ya habla un hombre que ya pasó la prueba de la ofensa, que va a estar a punto de pasar la prueba de la fe, pero que se mantiene creyendo. Hechos 3:6 dice: mas Pedro, ¿quién? Dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. ¿Qué entendió Pedro hasta ahí? Que las cosas no se arreglan con dinero, que las cosas no se arreglan por esfuerzo, por conocimiento, se arreglan por la palabra de Dios, por los que hemos confiado en Dios. Entonces también nuestra fe va a delatar si tenemos carácter. ¿Cómo reaccionamos cuando se acaba el gas? Cuando no hay dinero, cuando pareciera que en lugar de ir más, baja menos. Si cuando andabas de chupitos te ibas caminando de una estación de metro a otra. ¿Cuántos borrachos hay aquí? Ni uno ahora resulta que... ¿Cuántos tuvieron que caminar después de una fiesta en la noche? Que ya no había transporte, de un concierto. Sales y todo está lleno ahí de gente, no puedes agarrar rápido un taxi. Te dice: vamos a caminar de aquí hasta la otra estación. ¿Por qué ahí sí caminas? Y para la iglesia no quieres hacer ni un esfuerzo. Ni uno me está entendiendo. Dile al que está a tu lado: Pedro vivía con la fe de Dios. Mire que dice segunda de Pedro 1:1. Y ya termino, que ya lo veo cansado del camino. Pedro 1:1, y vamos a leer 1 y 2. ¿Qué dice? Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Este ya es el resultado de la escuela intensiva con Jesús. Esto te está rompiendo aquí un paradigma, de los que creen que Jesús es todo amor. Jesús sí, pero el Cristo resucitado no. Jesús nos llamó a todos con lazos de amor, pero el resucitado dice: sí te amo, pero no como eres, te tengo que transformar. Y aquí ya está un hombre que ya pasó varias pruebas y dice: a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Versículo 2, rapidito. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor. ¿Creció su fe o no? Al grado que la Biblia registra que su sombra sanaba. Pero ¿cuánto sufrió? De estas 6 pruebas, ¿en cuál vas?
Dices, ando entre las de 7 y 8 meses y no me han encontrado. ¿Por qué no se pone sobre sus pies? Y usted está en internet, ahí coménteme en qué prueba va usted. Si usted es honesto y puede dar fe y decir, yo voy en la prueba 304. ¿Cuántos saben que hay que trabajar en el carácter? Que hay que fortalecer nuestra fe, que hay que creerle al Dios del cielo. Yo le voy a pedir que hagamos algo, una locura esta noche.